Hola Pericos, hola viewers, ¿qué tal estáis? En esta segunda edición del Twitch, esta mañana hemos tenido un Twitch especial desde Torremirona, ahora estamos en otro lugar, ya sabéis, en Camp Falquerona, y ya sabéis perfectamente también que estamos encantados de poder estar con todos vosotros aquí en este especial, en estos especiales que estamos haciendo de pretemporada. La verdad es que hacer dos Twitch, hacer también el programa de radio, todo esto cansa un poco físicamente y mentalmente, pero bueno, para eso estoy aquí, para intentar llevaros todo lo que es la información del Real Club Deportivo Español y, por supuesto, después de la entrevista con Puado, pues creo que han quedado claras muchísimas cosas de lo que piensa el primer capitán del Real Club Deportivo Español, que a la vez que estábamos hablando con él, se daban a conocer los cuatro capitanes. Hemos hecho una pequeña adivinanza con él y hemos acertado que el cuarto capitán era Edu Espósito. Hoy vamos a tener también a Arnaud Baqué, después de lo que ha vivido en el tema de la Lazio, pero vamos a hablar muy poco de este tema. Si él quiere comentar algo, lo puede comentar. Si no, por supuesto que vamos a hablar del tema de la venta, de cómo está en estos momentos la situación organizativa del club, cómo se está llevando esa copropiedad, aunque es un poco difícil de entender, pero cualquier cosa que se haga en estos momentos tiene que tener el beneplácito de Alan Pace. Alan Pace estuvo en Barcelona hasta el miércoles creo que está ahora en Portugal, porque allí está el Barley. No sé si alguno tiene constancia de eso, si el Barley sigue allí en Portugal. Así que nada, que un placer poder compartir con vosotros. Dice Jordi Garbo, hola Javier, cada día dos Twitch. No, mañana sí. Mañana haremos un Twitch por la mañana también, posiblemente sobre las 12, pero oficialmente no puedo deciros a qué hora será el Twitch, porque mañana entrevistaremos a Ramón Terrach. Creo que es una de las entrevistas que más me apetece, la de Ramón Terrach, por todo lo que, bueno, yo lo conozco desde que era muy, muy, muy pequeñito, paseando con su padre, con su madre, con su hermano, por Gracia los he visto. Y por lo tanto, bueno, para mí es una entrevista especial la de mañana. Va a ser más. Sí, el Barley está de stage en el Algarve. Bueno, pues ahí se ha ido Alan Pace. Y que nada, que repito que tengo ganas de la entrevista de mañana, igual que tenía ganas de la entrevista de hoy con Javi Puado. La entrevista la podéis escuchar bueno, los que la han visto también esta mañana en el Twitch en directo. Está también en el post de Tiempo de Español, está en el post, bueno, en el Twitter de Tiempo de Español, le he colgado aparte también y le hemos escuchado en radio, es decir, que el que no la haya escuchado es porque no ha querido, eso está claro. Buena tarde, Perico, Javier, ¿algún imposible no fichacha? Bueno, de momento lo que ha salido nuevamente del tema de Charles Piquel, jugador del Cremonese. Es un jugador que el año pasado estuvo a punto de fichar por la Unión Deportiva Las Palmas, pero yo no sé qué pasó, que a última hora se rompieron las negociaciones. No sé si fue por culpa de él, por culpa del Cremonese. El Cremonese pagó bastante al Famalicão, bastante dinero. Creo que fueron 3,8 millones. Es decir, que no es un jugador que vaya a salir gratis. A primera hora de la tarde, Mateo Moreto ha dicho que había acuerdo. De momento que yo sepa, puede haber acuerdo con el jugador, pero ¿quién es este Piquel? Pues es un 6 que es suizo, que juega con la República Democrática del Congo y que se va a perder la Copa de África. Pero lo que también os puedo adelantar es lo que dijimos hace ya más de un mes del tema de las renovaciones de 4 jugadores. De Fortuño, Roca y Paul Lozano, la que está a punto ya de hacerse, mejora de contrato y subida de cláusula, es la de Omar. Así que yo creo que dentro de poco sabremos perfectamente los datos de la renovación de Omar. El año pasado, dice Bagadani, 9 amarillas y 2 rojas. Yo ahí lo dejo. A ver, no sé si Arnaud Baqué conoce a Piquel, pero bueno, hoy también a través de Futbolín ha dado el nombre de Christian Jakic,
es un jugador del Augsburgo, yo no lo conozco, es decir, yo he de reconocer que, por ejemplo, yo el Cremonese no lo he visto en mi vida. Al Augsburgo tampoco lo he visto en mi vida, es decir, del Augsburgo lo único que sabía era lo de Cardona el año pasado, que Cardona pertenecía al Augsburgo, el Augsburgo lo cedió el año anterior al Saint-Étienne, subió con el Saint-Étienne a primera división, se volvió al Augsburgo, llegamos a un acuerdo con el Augsburgo, que acordaros que llegó tarde todo el tema de Cardona, y luego se fue otra vez al Saint-Étienne en el mercado de invierno porque no congeniaba con el juego, con Manolo, no se adaptó, y hasta a mí Ramazzani no me gusta. Ocatén, te lo digo de verdad, a mí Ramazzani, el jugador de la Almería, el que estaba en el Almería, no me gusta. Piquer está por debajo de jugadores de nuestro filial. A ver, creo que a veces valoramos los fichajes por el nombre. Y hablo del tema Kumbula. Es decir, Kumbula. Cuando lo fichamos el año pasado a Kumbula, yo recuerdo leer por aquí y en Twitter barbaridades de Kumbula. Casi le dijeron que necesitaba ir en silla de ruedas. Así que tengamos un poco de paciencia con todos los nombres y al final el que sea será. También se hablaba mal de Urco. Yo recuerdo que Urco, pero si no ha jugado nada, que no sé qué, no sé cuánto. Dice, Piquel es similar en el juego a Víctor Sánchez y Keidi Vare. Pues si Piquel nos da el juego de Víctor y de Keidi Vare, aunque sea un año de cada uno, ya os digo yo que ya me sirve. Que ya me sirve. Sí, no, Pau Killer, es que es verdad. Lo que se dijo de Kumbula, y luego se lo preguntaré a Arnau, que ya está por aquí, es que es cierto. De Kumbula se dijo de todo. Y fijaros, mientras que de Kedira se hablaba de maravilla. Incluso yo dije de Beliz. A mí me han hablado muy bien de Beliz. Yo había visto a Beliz algunas imágenes de él jugando en Rosario y me pareció un buen jugador. Buen jugador. Claro, luego va al Sevilla. El Sevilla pues no jugó con el Faraón y ya está. De Kumbula rajaron hasta los foros de la Roma. Javier, ¿cuándo es la entrevista con Terrats? Mañana a las 12 en directo. Bueno, voy a cambiar el banner. Bueno, es que no quiero poner la hora. Luego, al final, cuando despidamos a Arnau, os pondré un trocito de la entrevista por si alguno no lo ha visto con Javi Puado. Voy a cambiar el banner y lo voy a poner mañana. Claro, es que voy a poner una hora más o menos. Mañana 12:15. Por si acaso, si hay un cambio, Twitch, ¿vale? Lo digo por si es posible que haya algún cambio, ¿vale? Pero bueno, en principio la idea es, sobre esa hora, será cuando hagamos el Twitch de mañana. Y luego, al margen del tema Omar, que os he adelantado, mira, Vini Souza, bueno, pero Vini Souza no vino del Wolfsburgo, Vini Souza nos lo cedió el City, que al año siguiente, no sé dónde fue, pero creo que venía del City, me parece, ¿no? No, del City no, venía de un equipo francés que tenía también acuerdos con el City. No sé qué. Se dice la Cremonese. Bueno, pues la Cremonese. Para ser más. Ya veo que aquí hay mucho doctor en fútbol italiano y que lo sabe de todo. Venía de un equipo belga. No sé si Lomel, no lo sé si era Lomel, que está vinculado al City. El Vini ha fichado este verano por el Wolfsburgo por 15 millones. Bueno, pues oye, a ver, Vini hizo una buena primera vuelta y yo diría que mala segunda vuelta. Mala segunda vuelta. Del tema del funcionamiento del club, lo vamos a comentar con Arnau, que ya está por aquí Arnau Aquel, lo voy a saludar. Arnau, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal, Javier? Viewers. Bueno, pues aquí estoy en Can Falguerona, en Aviñonet, sitio buenísimo donde me tratan de maravilla. Y estoy a 8 kilómetros de Torremirona. Qué bien. Y allí ya sabes que trabajar en La Boardilla, hoy hemos hecho el Twitch desde La Boardilla, pero bueno, se está bien, en La Boardilla se está bien
y mañana tendremos a Ramón Terrats. A mí me parece, no sé si has podido escuchar la entrevista con Puado. No he podido, Javier, por motivos profesionales, estos días estoy muy ocupado, no he podido esta mañana. Me la escucharé antes de ir a dormir, como hago siempre. No, lo digo ha comentado, por ejemplo, el tema del 2 al 21, que él considera que si el club no pone ninguna pega, con Ramón Terrats le parece bien que lleve el 21. Sí, Aviñonet de Puigventós, exacto. ¿A ti te parece bien lo del 21 o no? Sí, me parece muy bien lo del 21. Es simbología españolista y qué mejor que la lleve alguien como Ramón Terrats, que le salen las lágrimas el día de la presentación, lágrimas sinceras, que vive el español por los cuatro costados, que rezuma españolismo por todos sus poros. Yo lo encuentro perfecto. Bueno, a ver si alguno... Teléfono. A ver si alguno empieza ya el tren del hype en el día de hoy. Bueno, pues a ver, Arnau, yo te hago una pregunta. Si no quieres hablar, no hables. Del tema de la Ajaccio, ¿quieres hacer algún comentario o prefieres paso a palabra y ya está? No. La situación de Ajaccio está muy complicada. La situación de Ajaccio fue el martes a París, a la apelación con la federación, y el tema para mí está bloqueado, absolutamente bloqueado, porque la federación no ha tenido a bien aceptar el recurso de apelación del club. El club puso 17,5 millones de euros encima de la mesa para salvar la situación y eso no ha sido suficiente, cosa que no acabo de entender. Y por lo tanto mi entrada está bloqueada absolutamente. Es que no puedo hacer absolutamente nada, ni para bien ni para mal. Ahora la Ajaccio está mirando si va a poder competir en Nacional 1, que es el equivalente a Primera Ref. Tiene 15 días para presentar un presupuesto que sea validado por parte de la Federación Francesa, y a partir de ahí sí que podré volver a retomar con el club y con la Federación las conversaciones y poder firmar el contrato, lo que sea. Vale. Yo quería, si hubieras dicho, mira, Sí. prefiero no hablar del tema, no hablas del tema y ya está. Bueno, a ver, No, a está ti te pilla siendo todo complicado, Javier. Está siendo, ya, la por verdad, que eso, es por eso. mucho más complicado de lo que me imaginaba. Francia, futbolísticamente, te puedo asegurar que es durísimo el tema federativo. Y ya está, no pasa nada, Javier. Vamos a seguir aguantando y lo que tenga que ser será, Javier. Bueno, a ver, a ti te pilla casi todo el tema de la venta o la compra, en este caso de Alan Pace, viajando a París, pensando en otras cosas. ¿Cómo Sí. valoras todo el tema de la presencia? Porque ahora en estos momentos, ayer lo explicamos también, hasta que no haya un consejo de administración nuevo, la liga del OK, el CSD del OK, que será OK todo, hay un tránsito ahora, como hubo en su momento, de copropiedad o de codirección, porque Mao es el actual CEO en este momento del Español, es el actual CEO, aunque todo lo que se hace se consulta a VSL, a Alan Pace, pero desde tu posición, ¿cómo ves todo lo que ha pasado en estas últimas horas o en estos últimos días? Yo valoro muy positivamente la llegada de Alan Pace al Español, porque yo era un ferviente defensor de que el Español hacía tiempo que necesitaba un cambio de propiedad. Eh, el Español estaba, el modelo Rastar estaba agotadísimo, yo creo que desde el primer año del descenso, es decir, desde hace pues 4 temporadas por lo menos. A mí que sea Alan Pace es una persona que la información que tengo es que le gusta mucho el fútbol, entiende bastante de fútbol, sabe manejarse bien en el terreno. La experiencia que he tenido con el Barley pues me gusta. Me gusta el tener un equipo en Premier League, a pesar de que ha tenido sus altibajos y no deja de ser un equipo que ha hecho un poco de ascensor, pues me gusta, me genera fiabilidad que sea una persona del mundo del fútbol. Eso me genera tranquilidad en ese aspecto, ¿no? El que se ha hecho la operativa como se ha hecho, en el sentido de que Español y Barley son dos entidades, digamos, hermanadas, pero no son dos entidades que tengan subordinación la una de la otra, me gusta. Es decir, no me hubiera gustado que hubiera sido el modelo City, ¿no? Que City está por encima de todo el mundo y el resto de equipos van por debajo, incluido Girona. Me va gustando lo que veo, pero sí es cierto, Javier, no te lo negaré,
que ya estoy muy escarmentado con las cosas, igual que te puedes pasar a ti y a muchos seguidores. Estoy muy escarmentado con cosas que han pasado en el español y que, bueno, que haré mi periodo de valoración dejando trabajar tranquilamente a la gente, pues medio año y viendo lo que sucede. Pero en sí mismo sí que me parece que era un cambio necesario y me gusta a priori el modelo que tiene Alan Pace. Bueno, a ver, hay una cosa que quiero explicar y que vosotros deberéis tener un poco de conocimiento y de paciencia en este tema. En estos momentos, Alan Pace no es el propietario oficial del Real Club Deportivo Español, VSL, hasta que no hay un consejo de administración que se apruebe todo. Por lo tanto, Mao está ejercitando de CEO. Ya uno decía, no, es que Mao ya se tiene que ir a la calle, no sé qué. A ver, en estos momentos es un periodo de transición, igual que hubo la transición de Dani a Rastar, donde estaba Collet de presidente y consejero delegado, que de eso cobraba, de consejero delegado, y estaba Durán como director financiero. Entonces, a partir de ahí, yo creo, Arnau, que por mucho que corramos, un mes va a pasar. Por supuesto, Javier, un mes va a pasar porque ya son los trámites del CSD, que yo ya te digo, los estoy viviendo en Francia, que es mucho más duro, son trámites un poco largos. Entonces, un mes mínimo va a pasar. Yo creo que para que se pueda empezar a estabilizar todo un poco el tema sería a finales de septiembre, Javier, o tercera semana de septiembre más bien. Eso no quita, repito, y eso tenerlo muy claro, que toda decisión que se esté tomando en el club pasa por el ok de VSL. Por ejemplo, el tema de Manolo, y lo he contado en la radio, Alan Pace se fue el miércoles, él tuvo reuniones con todos los departamentos, los jefes de departamento del club, y el ok de Manolo lo dio Alan Pace. Por lo tanto, eso está claro. Igual que si vamos a fichar a un jugador, llámese, que ahora te preguntaré por Piquel y por algún otro jugador, tiene que tener el visto bueno de VSL, de Alan Pace, porque ellos son en estos momentos oficiosamente los propietarios del club. Por lo tanto, cualquier cosa que se haga, y eso lo sé porque además he hablado con las personas allí, hay que hablar. Yo no sé si se habla con Chen, eso sí que ya no lo sé, pero que se habla con Alan Pace o con alguien de Alan Pace, seguro. Y hay gente de VSL en Barcelona. Claro, esa situación es un poco transitoria, pero que es la que tenemos que vivir. Sí, esa transición es necesaria y la has explicado muy bien. En las transiciones o cuando hay un cambio de propiedad, más cuando se produce en época de mercado, coexisten pues esas dos propiedades, ¿no? La saliente y la entrante. Y entonces todo lo que se tenga que hacer, estoy seguro que pasa por el visto bueno de Alan Pace. Estoy segurísimo, no tengo ningún tipo de duda que al final Alan Pace, que de eso también sabe y tiene un buen cuerpo deportivo, como tiene en el Barley. El Barley precisamente es un equipo que ficha, tiene un modelo de fichar jugadores jóvenes, de no gastar traspasos como gastan a lo loco otros equipos ingleses, sino de gastar traspasos más comedidos. Estoy segurísimo que Alan Pace va a dar el visto bueno a todas las operaciones, que sin su visto bueno no se va a hacer nada. Bueno, ¿tú conoces a Charles Piquel, perdón. Sí, Charles Piquel, que por cierto, suizo, pero que juega con la República Democrática del Congo, que por eso va a tener que ir a la Copa de África. Sí, lo conozco muy bien, lo he visto jugar muchísimas veces. Soy un gran aficionado al calcio italiano. Lleva, si no recuerdo mal, diría que lleva 3 temporadas en la Cremonese. Dos. La segunda, esta era la segunda. La segunda, sí, pensaba que eran 3. Es la Cremonese, como te dice la gente, porque es la Unión Esportiva Cremonese. Así que estaban acertados. No pasa nada. No, oye, que a mí cuando alguien me lo dice porque lo sabe, yo cambio, ¿eh? No. Yo, a ver, para mí es más el Cremonese, pero es verdad que es la Cremonese. La Cremonese, sí. Que por cierto tiene un presidente que es una de las personas más ricas de Italia. Bueno, es decir, difícil de negociar, entonces, si es de las más ricas de Italia. Es una persona con mucho dinero. Bueno, Charles Piquel no es un pivote al uso, como la gente pueda pensar, no es un 6 específico, es un jugador que está entre el 6 y el 8, jugador alto, un jugador físico. Su mejor característica es el trabajo. Es un tipo incansable, es un tipo de un trabajo brutal,
muy duro, es un jugador muy duro en el centro del campo, no hace prisioneros, es un jugador que reparte bastante y es un jugador que lo único que me genera un poco de dudas es que a pesar de la altura que tiene, no es un jugador súper poderoso en el juego aéreo. Buen primer pase sin tener una calidad técnica. ¿Sabes a quién me estás definiendo? ¿A quién? A Vini. Sí, porque Vini no era un 6 específico, sino que era un juego que se descolgaba un poco en ataque. Charles Piqué le abarca mucho campo. Técnicamente es un jugador, yo lo que he ido leyendo por internet, no coincido mucho con ellos, es un jugador un poco más discreto técnicamente de lo que la gente está diciendo por internet, pero en cambio es un jugador que, bueno, el corta y primer pase lo tiene bueno, y sobre todo lo que te digo, un tipo con una dureza en medio campo, que pega, que va a todas al choque, que se mueve, que no hace prisioneros, que entra a todos los choques, que tiene mucha fuerza física, mucha vitalidad. Bueno, es un jugador de equipo, un complemento, el típico jugador que te va a dar siempre un 6, un 7 en todos los partidos, difícilmente le verás muchos 8 o 9, pero es un jugador que el año pasado estuvo muy cerca de fichar por la Unión Deportiva Las Palmas. Sí, ¿sabes qué pasó o no en aquel momento? Creo que no llegaron a tomar un acuerdo económico al final. No llegaron a un acuerdo económico. Es que a mí me hablan también de que el jugador al final no quiso ir y se rompió. Puede ser. Es lo que a mí me han dicho, pero que tampoco la persona que me lo ha comentado también se lo habían comentado. Es decir, quería hablar con mi compañero de Las Palmas, pero no he podido hablar con él para que me explicara un poco qué pasó con este jugador, porque se daba por hecho de que iba a la Unión Deportiva Las Palmas y al final, en el último momento, se rompe la negociación. Que no es anormal romper una negociación en el último momento. No, porque Unión Deportiva Las Palmas es uno de los clubes con menor presupuesto deportivo el año pasado en Primera División y la Unión Esportiva Cremonese era uno de los que tenía mayor presupuesto en Serie B italiana. Y en Serie B italiana pagan más que, por ejemplo, en Segunda División española. Entonces, puede ser que al jugador no le interesara porque estuviera igual de bien pagado en la Cremonese que en Las Palmas, ¿no? Ya te digo, es un jugador que no te diría ahora, por ejemplo, que me fuera a mejorar a Granjera o me fuera a mejorar a mucha gente del campo, diferente un poco a lo que hay, pero ya te digo, con un rendimiento muy constante, y con pocos altibajos. Un jugador que siempre le verás dar el do de pecho, jugador reconocible en el sentido de que nunca te va a engañar, nunca le vas a ver escatimar esfuerzos, pero bueno, un jugador que técnicamente es muy del montón. ¿Tú lo ficharías, Arnau? Honestamente, tengo que decirte que es un jugador que nunca hubiera pensado para el Español. Y menos pagando traspaso, te diré por qué. Es un jugador de 28 años, difícilmente revalorizable. Es cierto que se está hablando de 1,5 millones, que no es una cantidad tampoco, después de haber cobrado los 25 de Joan García, muy exagerada, pero no es el típico perfil que yo, y todos tenemos un director deportivo dentro, traería. Yo creo que el club debería apostar por perfiles un poco más jóvenes y revalorizables, pero dicho esto, en el momento en que llega el Español, no es un mal perfil. A mí me preocupa, como dice Ocatén, el tema de la Copa de África, sí, porque teóricamente vas a perder a Omar, teóricamente, y a este jugador. Así que, no sé, yo creo que si traes a este jugador es posible que necesites traer a otro y ¿por qué no el Español puede gastarse dinero en dos? Hoy ya comentaba Futbolín el tema de Christian Jakic, yo, jugador de Augsburgo. ¿Tienes alguna referencia de él? Es un jugador que conozco también bien, sobre todo este es un chico que salió del Dinamo de Zagreb, que es una gran cantera. Sí, una gran cantera de jugadores. Fue al Eintracht de Frankfurt. Estuvo en el equipo, por cierto, que eliminó al Barça. Es un jugador más defensivo aún que Piqué, ¿vale? Jakic sí que es específicamente un 6, que incluso puede jugar algunas veces de central. Es un jugador un poco limitado técnicamente, pero es un jugador, en cambio, de mucha jerarquía posicional en el centro del campo. Sí que es el clásico 6 que juegan en Italia, en Alemania, con mucha jerarquía. Es un jugador que aquí, por ejemplo, no tenemos un 6 tan específico, ¿no? Por lo tanto, ya te digo, Charles Piqué, un perfil, como tú bien decías, más a lo Vini Sousa, Jakic un perfil del 6 al uso que tenemos. Jakic bastante más caro que Charles Piqué, seguro.
seguro. Porque los Sí, sí, equipos porque alemanes... es que ahora no recuerdo lo que pagó el Augsburgo. Creo que fueron, espera, es que 5. no, lo he mirado, 5, 5. mira, lo puedo mirar, ¿eh? Lo puedo Diría que mirar un 5, Javier, momentito. de memoria. Es un fichaje que hicieron, diría que hace un par de años, que pagaron 5 millones de euros, diría, de memoria. Bueno, pues lo voy a mirar un momento, Sí. a ver si os lo digo, lo que se gastaron por este jugador, pero claro, es que estamos hablando de jugadores que tienes que pagar. Jakic, a ver, a ver si lo es. Tú, de los dos jugadores, si tuvieras que elegir uno, ¿con quién te quedas? Yo me quedaría con Jakic antes que con Charles Pickel, porque creo que el perfil de Jakic es más necesario en el sentido de tener un jugador más posicional, más de hacer el trabajo sucio más estático. Ahora es Tú más caro. 5 millones del Eintracht, 5 millones. Sí, no iba desencaminado, sí, 5 tiene una millones, memoria. sí. Sí, es un jugador, no diré más experimentado porque por edad están ahí, pero sí es un jugador que ha jugado partidos de mayor nivel. Charles Pickel ha desarrollado su carrera principalmente en Suiza, tuvo un paso por la segunda francesa en Grenoble, fue, si no recuerdo mal, a Malicao en Portugal, de ahí lo traspasan Sí, sí. a la 3 millones y Cremonese. medio le costó a 3 millones, le costó 3 millones y medio a la Cremonese. Y Jakic es un jugador más habituado a jugar partidos de alto nivel, ¿vale? Incluso partidos europeos. Me parece un jugador más aprovechable. Ahora, Charles Pickel, si se cierra, no puedo decir que sea un mal jugador, ni mucho menos. Es un jugador de equipo y es un jugador que en la mentalidad Manolo y en el estilo de juego del español tendrá minutos seguro. Bueno, hay que ver sobre todo cuál es el estado de Grajera, qué pasa con Grajera, porque si no nos quedamos con jugadores muy cortos en el centro del campo. Paul Lozano, Espósito y Ramón Terrach. No hay más. No hay más en el Por eso se centro. Claro, yo creo necesita que no. físico, se necesita físico en el Perdona, centro del Arnau, campo. ya, pero si decidimos ceder a Grajera o quitarnos a Grajera por los motivos que sea, que es una de las cosas que aquí explicamos también, tienes que traerte a dos. Sí, estoy contigo, tienes que traerte a dos, porque yo creo que en un centro del campo o tienes 4 muy buenos jugadores o tienes que ir con 5 por las variedades tácticas, siendo un español además que algunos partidos estoy seguro que jugará con tribote, tienes que tener 5 jugadores ahí. Claro, porque en estos momentos, si empezara la liga, jugaríamos con Terrach, Paul y Espósito. Y Espósito. Sí, que ninguno de ellos es un... Porque Paul Un tampoco... 6-6. Sí, exacto. Paul no puede ser considerado un 6 y Paul no puede ser considerado un 6 físico. Entonces, son 3 jugadores que tienen buen pie. Edu es para mí un 8, un jugador hacia adelante. Tarrach es un jugador muy polivalente que puede ir también a banda, pero que sobre todo donde rinde más es descolgándose en ataque. Y necesitamos eso, necesitamos algún jugador posicional que sea un poco un stopper, un cierre en el centro del campo. Bueno, veremos la decisión que se toma de todo esto. En principio, el que parece que está más cerca es Pickel. Y a mí el tema Grajera, pues cuando hicimos, ¿te acuerdas la lista aquella de vamos a hablar de los jugadores? Dijimos, Grajera, la idea del club era cederlo, porque entre otras cosas yo creo que no se confía mucho en él, posiblemente. Y luego todo el tema de la lesión que ha tenido. Mira, yo soy Aquí hay un algo... jugador que... Tengo que ser honesto, Javier. Perdona, que Grajera nos costó, creo que 2,5, fueron ¿no? 2,8 el 70%. Correcto. Lo que pasa es que creo que hay un acuerdo con el Sporting aún del famoso tema de Pedro Díaz, que el Sporting nos debe 2 millones. No sé cómo ese acuerdo, de qué manera se va a resolver. Sí, mira, José Grajera, yo tengo que ser honesto y seguramente soy impopular. Yo nunca he sido un gran fan de José Grajera, y lo he dicho muchas veces. No le niego el esfuerzo, no le niego que es un jugador sacrificado, pero a mí siempre me parece un jugador bastante sobrevalorado. Es un jugador que físicamente para mí tiene que ganar un poco de músculo para ser ese 6 específico y ese 6 fuerte en el centro del campo. No me parece una mala opción ceder a José Grajera después de esta lesión, cederlo, que tenga minutos, que se pueda revalorizar y, bueno, ver si la temporada que viene es aprovechable para el español o ya puede ser un jugador del que pueda recuperar.
Vamos a ver lo que ocurre. Lo que también es verdad, Arnau, es que si tú tienes un jugador que físicamente por la lesión no está del todo bien y que arrastra problemas, nadie lo va a querer. Otra cosa es que de la lesión esté bien y que el entrenador decida, y en la dirección deportiva, que sería bueno cederlo para que coja más minutos. Pero claro, si no está bien de la lesión, ¿quién te lo va a querer? Que Bueno, es así Por eso quiero verlo jugar. Hasta que no lo vea jugar, no puedo decir, oye, pues creo que Grajera es mejor cederlo. La idea del club es esa. sí, a ver, José Grajera va a tener mucho mercado siempre en España, en algunos equipos de primera división y muchísimo, muchísimo en segunda, no nos engañemos. Eh, sí es cierto que nosotros desconocemos, como bien dice Javi, el estado físico exacto de José Grajera y su recuperación. Es una cosa que desconocemos y que no solo lo puede saber el propio José o el cuerpo médico del Español. Entonces, eso pesará bastante, seguramente, en la decisión final de los equipos, ¿no? Que se van a informar muy mucho de cuáles las condiciones físicas que tiene el jugador actualmente para incorporarlo. Luego también puede que haya, porque se ha comentado y se habló la pasada temporada de que no había una buena relación de Grajera con el entrenador, o no sé, que había algo ahí, o con Garagarza a lo mejor, no lo sé, pero que había algo allí un poco extraño, pero que bueno, que el motivo por el que Grajera no jugaba era por el tema de la lesión. Otra cosa es que luego su relación con el entrenador o con el director deportivo no sea buena y que él, bueno, pues prefiera marcharse o que el director deportivo lo tenga enfilado para irse. Pero bueno, el problema es que si se va Grajera estando bien, no tenemos, necesitamos más centrocampistas. Sí, yo desconozco la relación que tiene con Garagarce, con Manolo y nada al respecto me ha llegado, pero desde el punto de vista, ya te digo, técnico, es un jugador que creo que no ha explotado, es un jugador que tiene una valoración a lo mejor demasiado alta por parte de gran parte de la afición, bajo mi punto de vista, humilde y respetable, que la afición piense así, pero bueno, no veo mal que el español le busque una salida esta temporada. Yo creo que con el único entrenador que hizo algo fue con Luis. Bueno, Luis empezó siendo suplente con Luis bastante, ¿eh? Empezó siendo Ya, suplente. pero acuérdate que cuando viene él, viene en el mercado de invierno Exacto. con Diego Martínez y Sí, juega muy poco, y en juega muy poco. segunda, el año de Luis en segunda al inicio le costó también bastante, le costó, pero es un jugador que Luis, como buscaba mucho el toque, ¿no? Buscaba salir mucho con el balón desde atrás y en segunda, al español, se sentía superior a priori, aunque luego no lo fue tanto, a muchos rivales. Bueno, es un juego que seguramente lucía un poco más, pero yo te digo, con el cariño que le tengo a cualquier jugador del español, a mí es un jugador que nunca me ha acabado de convencer demasiado. Bueno, tú con la renovación de Omar te parece, o la prolongación de contrato de Omar te parece una buena, digamos, decisión por parte de la dirección deportiva, pensando que este año Omar se va a quedar, porque el club, si alguien lo quiere, va a pedir los 15 millones y teóricamente lo que quiere el club es prolongar el contrato, subirle la cláusula a 30 millones. Por si el año que viene, pues oye, alguien lo quiere. Sí, Omar creo que es uno de los jugadores que va a ser valor patrimonial del club y que el club acabará traspasando, si no la temporada que viene, la otra, y haciendo un buen dinero por él. Entonces es normal, natural y debemos exigirle al club que lo renueve y lo blinde para que la venta que haga sea buena, sea buena. Entonces, yo te puedo asegurar además que hay equipos italianos que están muy, muy interesados en Omar y lo tienen apuntado en rojo en posiciones muy elevadas. ¿Eh? Eso no tengas ningún tipo de duda. Yo creo que es un movimiento muy, muy necesario. Bueno, supongo que en Inglaterra también tiene buen mercado Omar, porque es un jugador, a mí me parece que es uno de los jugadores que más ha crecido y ha mejorado en el último año, eso es cierto, y que el español, bueno, pues necesita, sí, bueno, es claro, estamos hablando ahora de una situación un poco diferente a la de que estábamos hace digamos, unos días, porque ya no es una cuestión es que necesitamos dinero, 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 porque el propietario no invierte, porque ahora el propietario es otro
y el planteamiento económico, el planteamiento deportivo es diferente, pero está claro que en el fondo, fijaros, el Villarreal ha sacado una pasta por Baena y por Tierno Barri tremenda, tremenda. Un Tierno Barri que ha estado un año solo y que no era, bueno, para mí no era titular, bueno, era titular porque Gerard Moreno desgraciadamente estaba lesionado, pero a mí no me parece que ese jugador, creo que han pagado 40 millones por él. Sí, es un jugador que costó 15, creo, Javier, y la sí, algo así, sí. En un año. Yo quiero decir una cosa, que creo que la gente a veces igual la malinterpreta, por eso la quiero clarificar. El Español va a seguir siendo siempre un club vendedor, porque la mayoría de clubes tienen que ser vendedores. Si tú miras el Barley lo que ha hecho es fichar jugadores, con el solo ha pagado 3 millones. Ha fichado una cantidad de jugadores, 3, 4, 5 millones, sin hacer despendios muy grandes para lo que es la Premier League. Y luego ha vendido bien. Entonces, eso es lo que va a querer hacer Alan Pace en español también. Es que vender no es un problema. El problema está en no vender bien. El Villarreal, como bien dice Javier, ya sabe que tiene que vender, pero es que vende genial. Es lo que hacía el Sevilla también en las épocas buenas, ¿no? Generaba jugadores que luego le compraban casi todos el FC Barcelona. Hay que vender bien. El problema no es vender, es vender bien. Vender y luego comprar jugadores que luego te den plusvalía. Claro, si luego compras jugadores de 80 años, ya no te van a dar plusvalía. Por eso te decía lo de Piquel, que a mí, yo no soy muy partidario del perfil de Piquel como club, porque es un jugador de 28 años que pagas a 1,5 millones y que difícilmente tú ya lo vas a vender sacando una plusvalía. Entonces, hay muchos jugadores en el mercado que pueden darte el mismo rendimiento, que puedes pagar a lo mejor invirtiendo 2 millones, no hace falta invertir mucho más, casi por el mismo precio, y sí vas a poder después venderlos por mucho más dinero. A ver, uno dice, ¿el Español vende bien? Interrogante, Joselu. A ver, el tema Joselu es un tema muy diferente. Sí. Es decir, Joselu viene al Español, ¿no? Con una ficha importante por la prima de fichaje. Y en el contrato tiene una cláusula que dice que si el equipo baja a segunda división, si viene un equipo que le pague su ficha, él se va. Y el Madrid pagó su ficha. Y no solo eso, sino que el Madrid nos pagó $500 000. Es que en los contratos los jugadores ahora todos tienen la cláusula del descenso en el Español. Es decir, tú vas al Villarreal y en el Villarreal nadie se va a preocupar si el Villarreal baja de categoría o no. Pero nosotros sí. Ese es el problema. Y hoy lo ha explicado Puado. Puado lo ha explicado. Es decir, el mayor problema para la continuidad de Javi Puado era si el equipo estaba en primera o en segunda. Si estaba en primera, él tenía claro que iba a seguir porque las circunstancias se iban a dar bien. Y por eso el tema Joselu se portó mal con el Español porque nos puenteó. Con el Español nos puenteó y el Madrid también, con el equipo árabe donde juega. Porque él tenía que volver, el Madrid no lo quería. ¿Y qué hizo? Como el equipo árabe solo pagaba $1,5 millones, dijo, bueno, pues como me devolváis a Barcelona, el Español va a pedir por mí 10 millones como mínimo o 15 millones y no me voy a poder ir y no quiero quedarme en el Español. Es así. Sí. Entonces, ¿qué hizo? Sí. Le pidió al Madrid que pagara el $1,5 millones para quedárselo y luego el equipo árabe fue el que le pagó al Madrid el $1,5 millones, que era lo que iba a pagar. Es decir, nos puenteó totalmente. Bueno, es difícil poner esta operación dentro de la normalidad, Javier, como tú has dicho. Claro. Es una operación atípica. Pero en la pregunta de si el Español vende bien, bueno, ahora parece que sí que está empezando a vender bien. Se ha plantado con Joan García, veremos. No estoy diciendo que Omar se tenga que vender por la cláusula, pero lo que sí tiene que generar en el Español son plusvalías. Porque si al final no generas plusvalías, no puedes invertir en los jugadores y no puedes hacer la famosa rueda. Ya, pero ya sabes que ahora los jugadores te meten la cláusula de segunda, desgraciadamente. Sí. Bueno, sí, es algo habitual, es cierto. Es que el deporte, como la vida, todo evoluciona, ¿no? Y los jugadores son los que tienen la sartén por el mango en este negocio. Al fin y al cabo, siempre imponen las condiciones.
Arnau, aprovechando que estás aquí como presidente de secciones, Sí. ¿cómo valoras lo de Alan? Pues positivamente, en el sentido de que creo que será muy difícil tener una propiedad que haya sido tan poco receptiva con nosotros. Entonces, por lo menos alguien que viene de Estados Unidos, que tiene la mentalidad de Estados Unidos, hay mucho de la mentalidad polideportiva, deportes como el baloncesto, por ejemplo, que son prácticamente el deporte rey en Estados Unidos. Por lo menos me lo tomo como una buena oportunidad, Javier, y creo que las perspectivas crecen para secciones. Quiero ser prudente, porque las ilusiones luego cuando no se cumplen son patacazos importantes y de eso puedo dar muchas clases aquí, pero creo que la perspectiva con Alan Pace es buena. Además me llega, y creo que esta mañana también lo hemos comentado, que Alan Pace quiere iniciar una ronda de contactos, digamos, con el entorno españolista, pues para afianzarse un poco, hacerse un poco con la mentalidad del club, con la manera de pensar, algo que Rastar, por ejemplo, fue absolutamente reacio y muy cerrado en banda. Entonces, tengo una perspectiva buena. Hoy lo comentaba en el grupo de secciones a la gente bueno, que a ver si el esfuerzo que hemos hecho estos 8 años empieza a tener su recompensa. Hombre, yo espero que a través de algún contacto, bueno, pues alguien del grupo de VSL, pues hable con vosotros, le expliquéis el proyecto, en qué consiste, las ideas que tenéis y ellos, pues bueno, pues creo que sean capaces de meter a secciones dentro de lo que es la estructura del club. Yo creo que estaría bien. Muy bien, hombre, sería un sueño, Javier. Es el sueño que hemos perseguido desde nuestra creación allá por julio del 2017, que justo hace una semana cumplimos, hace pocos días cumplimos 8 años. Sería el sueño que todos imaginamos y el premio, yo creo, un gran esfuerzo y al reconocimiento de la historia polideportiva del español. Bueno, comentábamos, ahora pondremos en 5 minutos más o menos un trozo de la entrevista con Javi Puado. Hablaba, yo le decía que si traemos 3 jugadores de un cierto nivel, creo que podemos quedar entre los 10 primeros. Y él decía que este año va a ser un año distinto. Es decir, que comentaba también que la pretemporada del año pasado fue una pretemporada triste, pero que este año se están viendo cosas distintas. Además, nadie se podía imaginar este año Quique García, el poder pagar a Roberto, Ramón Terrás, Dimitrovic. Es decir, que los fichajes de este año no tienen nada que ver con los del año pasado. No, no, no. El año pasado fue un año de economía absolutamente de guerra, de mucha penuria, bueno, acabó como acabó, que todos más o menos nos imaginábamos que hasta la última jornada estaríamos con el agua al cuello y afortunadamente nos salió cara. Esa temporada por lo menos está viendo una cierta inversión, también es verdad que ayuda mucho la venta de Joan García. Me siguen faltando un par de piezas que seguro que Bueno, llegarán. la ampliación de capital también, claro. Exacto, llegarán un par de piezas que también, según quien venga, pues pueda reforzar muy bien. Yo creo que un central principalmente. Eh, bueno, no tiene nada que ver. Ahora ves el ataque, por ejemplo, lo que decías, ¿no? Quique García, Roberto y Puado. ¿Quién no se atreve a decir que los tres pueden llegar a la cifra de 10 goles? Yo creo que es factible que los tres metan 10 goles o alguno más. Si eso le sumas un Ramón Tarrats, que es un jugador, un pedazo de jugador en el centro del campo, un Edo Expósito ya en plena forma, le puedes sumar un buen central, un Dimitrovic que es una garantía en la portería, pues hombre, te va quedando un equipo muy arreglado, muy arreglado. Y seguramente lo que es más importante, con mejor fondo de armario que el año pasado. Que a lo largo de la temporada es muy importante tener fondo de armario. Claro, ¿tú te traerías a Coleoso? Es decir, si Sí, que el claro. Barley dijera, oye, lo que pasa es que yo sé que el Barley lo quería vender y tenía ofertas, lo que no lo quiso vender por poco, lo quiso vender por mucho más, por eso al final Coleoso se quedó en el Barley, pero si tú le dices al jugador, oye, vuelves al Español y tú dirías que sí. Sí, con los ojos cerrados. El español tiene una carencia de jugadores de extremos muy importante y sobre todo alguien que pueda jugar mucho por la izquierda, ¿no? Que es el caso de Coleoso. Eh, tenemos a Roca, tenemos a Jofra, pero bueno, son dos jugadores que están bien, pero que tampoco son unos super cracks y les cuesta estallar, ¿no? Les cuesta mantener una regularidad, una continuidad.
Yo creo que Koleosho es un jugador que desde que ha salido de aquí del Español en Inglaterra ha crecido muchísimo. El año pasado se hablaba de traspaso por más de 30 millones de euros que nos acabamos concretizando. Sí, que nosotros decíamos, ostras, nos va a tocar plusvalía y todo. Claro. Claro. Yo me lo traía con los ojos cerrados. Ahora va a ser complicado. Bueno, Chus Perico dice, última noticia, según Mateo Moreto, el español ata a Charles Piqué, pero es que eso lo hemos dicho hace ya más de una hora casi, Chus Perico. Lo de esta noticia la hemos dicho desde que empezó el programa. Y en radio también lo he dicho. Yo te lo agradezco, pero del tema Piqué le hemos hablado y que de esta noticia también. Y yo he comentado que de momento yo no puedo anunciaros que sea al 100%. Entonces, hemos hablado con Arnau valorando quién es este jugador. Dice AK47 Perico, Piqué no ilusiona. A ver, ¿qué ilusionaría? A ver, ¿qué jugador? Jugador de equipo. Charles Piqué es un jugador de equipo, es un jugador número 14, que diríamos en el mundo del fútbol muchas veces, un jugador número 12. Es un jugador de equipo, es un jugador que siempre te va a dar, lo que os he dicho, un rendimiento medio y son jugadores que aportan. Mira, Alan Pace dice, Charles es nuestro. Charles is our. Tenemos a Alan Pace también que nos sigue en él. Dice uno, Bagadén Leñero, todos los equipos tienen Piquel. Bueno, sí. Yo no lo he visto jugar, así que tampoco voy a volverme loco, dice Dani Lovis 14. Si venden a Koleosho a otro lado, nos pagan derecho de formación, sí, ¿no? Y tenemos una parte de plusvalía también del tema de Koleosho. Correcto. Pero claro, ahora es el mismo equipo, claro, es el mismo club. No sé de qué manera lo gestionaría. Si el Barley lo vende, ¿de qué manera gestionaría todo eso? Bueno, se tendría que gestionar de una manera igual, porque realmente las gestiones y la gestión sí que puede ser unitaria, pero digamos que son dos entidades independientes, con lo cual tendría que haber el trasvase habitual, ¿eh? No creo que eso fuera un problema. Pero sí veo, Javier, difícil que Koleosho venga al Español. Bueno, es una decisión de Alan Pace también. Sí. Le puede decir, oye, mira, el año que viene cedido al Español. Ojalá, a mí, por ejemplo, dice, Kral. Mira, tenemos un 20% de Koleosho. Kral. A mí Kral me gustó hasta el partido número 10. A partir del partido número 10 empezó a bajar. Y la segunda vuelta de Kral fue mala. Es un jugador que puede tener el recorrido, Piqué puede tener el recorrido por el campo de Kral, pero es un jugador diferente en la manera de... No tiene la posesión de balón de Kral o el toque inicial de Kral. Bueno, son jugadores un poco diferentes. Bueno, Arnau, no sé si quieres comentar alguna cosa más. Bueno, ilusionado. Estoy mirando a ver si hay alguna novedad. De momento no hay ninguna novedad. ¿Perdona, Javier? Digo que estoy mirando por si hay alguna novedad de todo esto y de momento no hay ninguna cosa oficial por parte del club, ni tampoco en el tema de cesiones, del tema Justin, por ejemplo, de Jurado. Justin va al Sporting, por lo que... Parece que sí. Nosotros... Pero que oficialmente no, me refiero. Nosotros lo teníamos en la agenda de la Ajax si nos hubiéramos mantenido en segunda. Lo teníamos en la agenda, ¿eh? ¿Sí? Lo teníamos hablado con el director deportivo, con Carlos Maldonado, lo teníamos hablado Pero se interesó también el Alberca portugués, por Justin, sí, que es el equipo de... El Alberca es de primera división, ¿eh? Ha subido. Es el equipo que es propiedad de Vinicius, del Madrid. Sí. Entonces, este jugador ya va a picar, o va a ir a Portugal o va a ir al Sporting. Yo creo que va a ir al Sporting. Pero lo renovamos primero y luego lo cedemos. Sí, porque tiene un año de contrato. Sí, y el resto de jugadores, ¿qué harías tú? Por ejemplo, tema de Janfort, Gastón, Almansa, Jurado. Cedidos, estos jugadores necesitan jugar. Yo Gastón ya es un jugador que no le veo trayectoria posible en el primer equipo. Ian Force necesita una nueva cesión. El año pasado tuvo una temporada irregular, donde en segunda prácticamente no jugó, en primera red sí tuvo participación.
Luego Almansa es un jugador interesante, también necesita una cesión. Estos chicos necesitan jugar, no puedes permitírtelos tenerlos parados. A algunos se les queda corta para mí ya la segunda ref y, bueno, necesitan dar un salto también en forma de cesión. Bueno, no sé si alguno acabará con rescisión de contrato o alguna cosa así, pero bueno, yo creo que estos jugadores necesitan otra cesión más. El caso de Jan Force ya lo veo más complicado porque por delante tiene muchos jugadores, ha estado en primera ref, desgraciadamente fue al Burgos, en el Burgos, bueno, se encontró después de todo lo que pasó con Ramis, que fue el que con perdón, le puteó en el Español. Dice uno, Alan Page está en el Twitch. No, hombre, no, es un sucedáneo de Alan Page, pero bueno, oye, que estas cosas son divertidas también, tener aquí a Alan Page, Arnau, que lo hace todo en inglés, aquí dice que ha hablado con Scott no sé quién es, debe ser el director deportivo del Barre a lo mejor, y que le ha dicho que le diga a Coleoso que viene al Español. Oye, no, Javier, me preguntabas antes, yo estoy ilusionado, de verdad, con el Español, después de la salida de John García, todo han sido buenas noticias. Y incluso poder recuperar a Ramón Tarrats para la causa, el tema de la primera camiseta, todo han sido buenas noticias, Javier, y me gustaría que continuara esta línea. Yo creo que va a ser una temporada mejor que la anterior, necesitamos que sea mejor que la anterior, y como bien decías, si el Español acierta en el par de fichajes específicos que necesita, sobre todo el central, ojo el tema de los 10 primeros. Sí, yo estoy convencido que si acertamos en el 6, en un central, que quiero ver a Pablo Ramón también, a ver cómo está Pablo Ramón, pero se está buscando igualmente un central, supongo que Hugo Pérez se irá cedido, yo no descarto el tema Calero a ver qué pasa con él, veremos cómo rinde también Miguel Rubio. Luego el tema del 6, porque es que no tenemos un 6, 6-6, el único que es Grajera y no se confía mucho en Grajera. Y luego el tema del extremo, que yo creo que hay que fichar un extremo. Si es zurdo, el tema Calatrava, si a uno preguntaba por el tema Calatrava, el asunto está parado. ¿Por qué? Porque Calatrava quiere venir al Español. Quiere venir al Español. Y el Castellón dice, bueno, pues que el Español pague lo que estamos pidiendo. Ha habido otros equipos que han preguntado por él, pero él dice que quiere venir al Español. Y eso es información de verdad, de gente que conoce a Calatrava. Que al final el jugador se canse y diga, oye, mira, me voy al Celta, por ejemplo, o a cualquier otro equipo. Pues oye, se irá. ¿Por qué? Porque quiere jugar en primera. Y si aquí ve que el Español aún está aguantando, porque no quiere pagar los 4 millones, los 3-4 millones, pues ya está. Y por último, mira, lo acaba de decir ahora como tú 37. ¿Qué te parece? ¿Conoces tú a Kiko Espinar? Sí, sí lo conozco. Hace muchos años ya estuvo en el Español, de ahí lo conocí. Te estoy hablando de la época de Planas. La época de Planas estaba... Sí, con Pochettino y con Aguirre y con Sergio González. Tuve la oportunidad de conocerlo en persona. Me parece un chaval preparadísimo, aparte de muy buena persona, un tipo muy, muy preparado, se ha formado un montón. Y curiosamente, cuando hice la rueda de prensa en Ajaccio, me escribió por el LinkedIn, porque ya no teníamos el teléfono del uno del otro, y me felicitó y esto me deseó mucha suerte. Y creo que es un tipo súper válido, súper válido. Bueno, pues suena como una de las personas que pueda traer aquí Alan Pace. Así que vamos a ver. Calatrava, por cierto, bueno, Javier, yo recuerdo haberlo visto jugar en el Sanz. En el Sanz a Calatrava. Sí. Calatrava ha tenido una trayectoria impresionante, Javier, porque no hace mucho estaba en quinto nivel de España, jugando en eso, pues en lo que sería el equivalente a tercera ref y tal. Y Calatrava yo lo llegué, ya sabes que Xavi Di Franco y yo pues tenemos la vinculación de Sanz y todo, y a Calatrava lo recuerdo que lo he visto jugar en el Sanz, y era un jugador que destacaba, ¿eh? ¿Y qué jugador estaba jugando en Can Vidalet? Ostras, sí. ¿Qué queremos fichar? El Can Vidalet, que yo sepa, llegó a jugar Machín, el que este año juega en el Cartagena, que estuvo No, un jugador importante que sale del Can Vidalet, a ver si alguno se acuerda. Hablamos el otro día
de un jugador que estábamos interesados, que estuvo Almena, Iker Almena. Iker Almena, Gracias, sí, freelance. no contaba con Iker él, Almena. sí. Iker Sale Almena. del Cambi d'Alet. El cambio de sí, para que veas. Sí. Y Calatrava lo recuerdo eso del Sanz, me hace mucha ilusión porque el Sanz lo llevo también un poco en el corazón por la afinidad del barrio. Y Castellón es un equipo que va a ser muy difícil sacarle a un jugador a buen precio porque trabaja precisamente eso, trabaja muy bien eso, trae jugadores con muy buen scouting que hace la propiedad holandesa y luego te pide bastante dinero. Es un equipo que va a ser muy positivo. Sí, ese es el problema, el presidente del Castellón. Habrá que negociar de alguna otra manera. Bueno, pues nada, Arnau, un placer. A ver qué decisión tomas de todo el tema de la Ajaccio y cuando tomes la decisión final hablaremos otra vez contigo para que nos cuentes y también del tema de secciones, a ver cuando esté todo montado, porque claro, es que ahora va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil porque ahora la estructura está muy arriba para bajar aún y por lo tanto hasta que no esté, mira, Calatrava, Horta, Fútbol Base, Europa Juvenil A, Europa Juvenil A, Pared, Sans, Costa Brava, Atlético Madrileño, Castelló. Saludo, gracias. Budgi Azul o Budgi Azul. Gracias por estos datos que siempre son importantes. Es increíble que estando en Cambi d'Alet se fuera al Girona. Cierto, freelance. Estas cosas, porque hemos perdido muchas cosas. Muy bien. Dice O Rodríguez, que Pace compre la Ajaccio para la multipropiedad. Y ya está. Hostia, ojalá. Gracias Arnau. A vosotros un placer como siempre. Un placer. Bueno, os voy a dejar unos minutos para poner el punto y final, un trozo de la entrevista con Javi Puado, por si alguno no lo ha visto, y nos despediremos. Mañana tenemos doble Twitch, el primero sobre las 12 y cuarto, ya os informaré a primera hora cuál es el horario, luego a las 6 radio y a las 8 menos cuarto nuestro habitual Twitch. Así que con Puado ponemos el punto y final. No os vayáis, pero porque os vais ya, que quedan 2 minutos y que seáis todos muy, muy felices. Y agradecerte que estés, no solo aquí, que estés en el Español. Bueno, al final el placer es mío. Ya lo dije el día de la presentación, que para mí es un orgullo seguir aquí y estoy súper contento de seguir con mis compañeros en el club que me ha dado prácticamente todo y la posibilidad de ser futbolista y jugar en Primera División, así que súper contento. Bueno, Javi, yo el año pasado recuerdo que te di una camiseta para firmar para la gente de los Pericos Oncotrails, sí, para una causa solidaria, y esa camiseta siempre tenía un malfario. ¿Por qué? Que el que la firmaba se iba. No. Sí, el año pasado, te lo juro. Y es la primera vez que no pasa. No, pues mejor. Hombre, yo al final cuando la firmé no pensaba en irme, así que yo siempre pensaba en estar aquí y en quedarme, así que me alegro de que se haya roto ese malfario. Es decir, que cuando yo dije en septiembre, octubre que tú ibas a seguir, ¿no me equivocaba? En ese momento no lo sabía porque al final también, sinceramente, dependía de que también el Español siguiese en Primera División. Yo siempre pero con estas condiciones, Javi, el Español en Primera, un buen proyecto que económicamente llegarais a un acuerdo, estaba claro que tú querías. Es lo que ha pasado, sí. Por lo tanto, no estaba equivocado. No estabas equivocado. Y yo también te agradezco una cosa, porque cuando pasó todo el tema del Sevilla, yo te envié un mensaje y te dije, oye, Javi, ¿es verdad lo que está pasando? Y tú me dijiste, no es verdad. No. Y yo siempre he agradecido tu sinceridad y creo que esto te hace una persona grande. Bueno, es que al final cuando se dicen cosas que no son verdad, o sea, yo no tengo ningún tipo de problemas en desmentirla. O sea, nosotros estamos aquí para jugar al fútbol, pero es verdad que tampoco queremos que se cuenten cosas y que se engañe a la gente. O sea, yo no digo que alguien haya engañado a la gente, pero yo desde la posición que tengo, pues poder en ese caso desmentir lo que además me preguntaron en una entrevista en directo después de un partido, si lo puedo hacer, lo haré. Y como hasta aquí podemos hablar y decir lo que nosotros pensamos, pues yo en ese momento lo dije, fui sincero y era la verdad. Yo siempre pienso que los jugadores deberíais decir más lo que pensáis y no callar tanto.
en muchos momentos, ¿eh? Ya sé que es difícil Bueno, a veces, sí, ¿no? Pero, sí. pero a ver, en situaciones como la que se ha dado contigo, creo que es bueno el ser sincero. Bueno, yo fui sincero cuando me tocó y cuando me preguntaban, nada, yo era sincero e intentaba, pues con la máxima sinceridad, expresarme. Al final, en esa situación en la que estaba, que acababa contrato, también, como ya he dicho, dependía mucho pues, que el español estuviese en primera división. Yo soy un jugador ambicioso, me gusta jugar en primera división y está claro que conseguirlo y bueno, que se propusiese un buen proyecto y una buena renovación, pues para mí fue ideal. Javi, llegan aires de cambios en el club. ¿Has hablado con Alan Pace? No he hablado. No has hablado. No. Pero lo viste. No lo vi. Ah, ¿no lo viste? No. El día de la que fue la ciudad deportiva, no estuvo con nosotros. Yo creo que, bueno, me lo dijeron además que al salir unos chicos, sinceramente me dijeron, hemos visto a Alan Pace. Y dije, bien, y me dice, no, Alan. Bueno, me dijeron Alan. Y dije, Alan. Porque Alan, y me dijeron, no, Alan Pace. Y dijo, ostras, pues no, ya no lo he visto. Al final yo creo que entraría e iría pues a hablar lo que tenía que hablar y ya está, pero no estuvo ni con los jugadores. Yo pensaba que a lo mejor había estado con los capitanes. No. Bueno, no sé si habéis elegido los capitanes aún. Sí, pero hoy haremos una foto y ya. Es decir, tú, el primero. Bueno, yo te digo lo que hay. Sí. De momento estamos. Yo, que me toca ser el primero. El L, el Paul y el siguiente, pues lo veréis hoy, supongo. En una yo, a ver, me voy a inclinar por Expósito. Puede ser. No, yo me inclino. Es un jugador con experiencia puede ser. Y lleva mucho tiempo en el fútbol profesional y obviamente que también tiene una personalidad que encaja perfectamente como capitán. Me parece perfecto los capitanes, ¿eh? Me parece perfecto. Sí. No está mal. No está mal. ¿Qué te iba a decir? Te tengo que preguntar, ¿has hablado con... Bueno, aquí no le llamamos Joan, pero bueno, has hablado con él después de todo esto, le llamamos Prometeo. No, sí, obviamente. Yo al final siempre he tenido una relación con él y está claro que, bueno, él nos expresó su opinión y su decisión antes de que saliese en todos lados. Y... ¿Él os dijo de verdad una vez que no se iba a ir allí? No, nunca. ¿Eso no es verdad? Es decir, ¿eso es una leyenda urbana o...? No, pero es que al final él ya ha tomado su decisión y no hay que volver atrás. Es su decisión, como dije en la rueda de prensa de la presentación, y ahí se queda su decisión, porque se entendió mal. Yo creo que ahí se queda de él, obviamente, él se va a quedar ahí en el Barça y ya está, pero que es su decisión y ahí se queda. O sea, no hay más. No podemos entrar más yo creo, en el pasado y ya está. Yo creo que hay que... Dice, pero sí que has hablado con él. Sí, yo hablé con él cuando él puso el mensaje de que había tomado esa decisión. ¿Y personalmente cómo te quedaste? Bueno, a ver, por mí ojalá que se hubiese ido a otro equipo si se tenía que ir. Claro. Al Barça, porque también pues al final te enfrentas contra él, va a ayudar porque es muy buen portero. Y eso está claro, eso está claro. Que al final nosotros tenemos la rivalidad que tenemos. Sí. Pero ya está. O sea, yo creo que no hay que darle más vueltas al tema. Hay que centrarnos en nosotros y en que nos vaya bien a nosotros. Y, por ejemplo, Ramón Terrats, ¿qué te parece? No, muy buen jugador. Además, los primeros entrenos lo he visto muy bien, adaptándose muy bien al equipo. Tanto él como los jugadores que han venido nuevos son muy buena gente, además, que eso es importante porque tenemos muy buen vestuario y creo que es importante para el equipo, para el míster y todo, que cuanto antes lleguen y se adapten, mejor. Y ese compromiso por parte de jugadores como tú, como Ramón, el propio Roberto, por ejemplo, que ha decidido quedarse, pagando lo que tuvo que pagar el Español, pero que él quería quedarse aquí. Sí. Ese sentimiento de pertenencia es muy importante para un equipo. Y eso se está viviendo ahora. Bueno, sí, y además cuando tampoco estamos en los mejores años de la historia del club, ¿no? Intentar pues que el Español vuelva a seguir creciendo en la clasificación de Primera División, que se consolide durante años en Primera División, que históricamente ha estado muchos, prácticamente todos en Primera, pero es verdad que venimos de los últimos, creo que 6 años. 2 descensos. 2 descensos, hemos jugado 2 años en Segunda y que por suerte hemos trabajado para devolver al Español en Primera División, pero yo como Perico y como jugador que llevo 12 años ya en el club, quiero que el Español esté lo más arriba posible, volver a vivir días como la Europa League,
¿Que será difícil? Claro que sí, pero este año tiene que ser un buen año, tener un año tranquilos, intentar hacer buenos partidos y luego ya veremos dónde nos pone la clasificación. Yo tengo una teoría, ¿eh?